Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. En el capítulo 1, básicamente lo que Pablo se enfoca es hablarle acerca de la culpabilidad del gentil y de que la ira de Dios está sobre él. Y este en el fondo es el gran problema de la humanidad. ¿Cuáles son las razones de la ira de Dios? La impiedad de los hombres, en el versículo 18 del capítulo 1, porque ellos también restringen la verdad, el hombre no honra a Dios y el hombre no fue agradecido con Dios. Estas son las razones de por qué Dios está airado con el pecador, con el gentil. Y esa es la razón de su culpabilidad. No vamos a andar mucho más en esto porque ya lo vimos, eh, ya lo estudiamos en profundidad. En el capítulo 2, Pablo continúa con esta argumentación, pero ahora ya no se centra en el gentil, sino en el judío. Recuerden que en el mundo antiguo solo habían, por decir, dos clases, judíos y no judíos. Los que no eran judíos eran los gentiles y el judío era, como se dice, el pueblo de él. Entonces ahora Pablo le está hablando allí a los judíos y les dice en el capítulo 2, tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hacían los gentiles. Cuando tú juzgas y practicas estas mismas cosas, a ti te condenas. Sigue avanzando en el capítulo y habla, piensas que te escaparás del castigo, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, el día del justo juicio de Dios. Más o menos eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 2, del 1 al 5. Entonces Pablo está acusando al judío que está condenando al gentil por hacer lo mismo. Miren cómo parte el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. No tiene excusa el judío por el hecho de ser judío, no lo hace, no queda exento de esta culpabilidad, la cual Pablo estaba mencionando en el capítulo 1. El capítulo 3, ahora Pablo continúa el tema de la ira, porque es de suma importancia y él lo quiere abordar bien. Continúa con el tema de la ira, pero ahora une a los dos pueblos. No hace distinción entre judíos y gentiles, le habla a los dos como uno. Y esto habla de la universalidad del pecado, que es igual para todos. Y en el capítulo 3 mencionamos también la depravación total de la humanidad. De los versículos 9 al 8 pone de manifiesto la universalidad del pecado y cómo el pecado ha teñido todas las áreas de la vida del ser humano. Su mente, porque el versículo 11 dice que no hay quien entienda; su corazón, porque en el versículo 11b no hay quien busque a Dios; y su voluntad. Todos se han desviado en el versículo 12a. Entonces, si su mente, su corazón y su voluntad están influenciados por el pecado, ¿qué es lo único que queda? No hay quien haga lo bueno, argumenta Pablo allí en el versículo 12, en la parte B. Entonces, ese es el problema de la humanidad, que Dios está airado con el pecador. Pero ya en el capítulo 4, más bien a finales del capítulo 3, Pablo comienza a conectar la idea de la culpabilidad, que ya se vieron en esos tres capítulos, esa culpabilidad universal de la humanidad, con la idea de que la justificación es por gracia a través de la fe. Y las palabras clave en este capítulo 4, cuando lo estudiamos, era justificación, redención y propiciación. Conceptos que nosotros también debemos de conocer y tener claro. La justificación declara al pecador libre de culpa, aun cuando él no es inocente. Lo declara libre de culpa cuando no es inocente, pero a expensas de cargar su pecado a la cuenta de otro. Y ese otro es la persona de Jesucristo. Nuestra redención es cómo fuimos perdonados y reconciliados con Dios. Y la propiciación
es la remoción de la ira de Dios por medio de una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? ¿Cuál fue este sacrificio? Nuestro Señor Jesucristo. Eso aborda el capítulo 4. Y en el capítulo 5, Pablo continúa abordando el tema de la justificación, que es por medio de gracia, por medio de la fe. Pero aquí, en el capítulo 5, ya lo concluye. Cierra el tema de que somos justificados por gracia. Entonces, Pablo comienza este capítulo con las palabras, bueno, en la versión nueva Biblia de las Américas, en esa versión parte diciendo, por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor, por quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí vemos estos conceptos de que ahora nosotros eh, somos justificados por la fe, y eso permite ahora que nosotros tengamos paz para con Dios. Pablo comenzó su carta hablando del problema de la humanidad. ¿Cuál era el problema de la humanidad? Que Dios estaba airado con el pecador. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema para la humanidad. Que Dios esté enojado con uno. Pero ahora, por la gracia de Dios es que nosotros somos justificados por medio de la fe para alcanzar paz para con Dios. ¿Se imagina tener un enemigo grande, poderoso? No sé, imagínese Donald Trump estuviera enojado con la iglesia Perales y le tirara un misil o hiciera una cosa así. Aquí en este caso es alguien que tiene todo poder, infinito en poder. Entonces, es un gran problema para la humanidad que Dios esté enojado con uno. Pero por medio de la justificación, que es por fe, es que nosotros alcanzamos paz para con Dios, por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es causa de gozo, es un que nos da esperanza en la gloria de Dios, en su bondad, en su gracia derramada en cada uno de nosotros. Entonces, la justificación es cuando Dios declara justos por el sacrificio de Jesucristo. En el original, la frase que leíamos ahí, habiendo sido justificados, enfatiza que este es un acto que se realiza una sola vez y es para siempre, la justificación. Y esto permite que nosotros alcancemos paz para con Dios. El que no conoce a Dios está enemistado con Dios, porque no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. Eso lo encontramos allí en el capítulo 5, versículo 10. Lo podemos comparar también con Romanos 8, 7 e Isaías 48, 22 en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo aquí está aclarando cómo también por solo un hombre, que era Adán, lo vimos el miércoles pasado, el pecado fue imputado a toda la humanidad. Pero como también por un solo hombre, ahora Jesucristo, su santidad, la santidad de nuestro Señor Jesús, ahora es imputada sobre todo aquel que en él cree. En Juan 3:16, archiconocido por todos, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si avanzamos del versículo 16, avanzamos al capítulo 36, continúa diciendo así Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que Pablo en los capítulos 1, 2 y 3 es lo que está enfocándose en el gran problema de la humanidad, que si nosotros rechazamos a Jesucristo, la ira de Dios está sobre él. Ese es el problema de la humanidad. Entonces, entrando ahora sí en el capítulo 6, ¿cómo es que nosotros ahora vivimos porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo? Es como nosotros ahora somos como muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Pablo va a explicar en este capítulo 6 cómo es que debemos considerarnos libres del pecado y cómo el pecado
sigue teniendo cierta incidencia en nosotros, porque es una realidad, somos libres del pecado, pero hoy en día eh, seguimos pecando, porque seguimos en este proceso también de santificación. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Entonces, porque recuerden que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como creyentes, entonces, con una mente renovada, habita el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo además nos quiere transformar. No es posible que un cristiano, un creyente, considere que la mejor forma de honrar a Dios es pecando cada vez más. Después de ser libres del pecado y de su esclavitud, no podemos seguir viviendo así. Aunque, como le comentaba antes, de- debemos considerar que el creyente aún no es sin pecado. Aún en el creyente el pecado está presente. Sigamos avanzando leyendo el versículo del 2 al 5 del capítulo 6 de Romanos. Dice así, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pablo nos está haciendo ver aquí que nosotros fuimos unidos a Cristo. Lo que Cristo sufrió, yo lo sufrí. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo resucitó, yo también resucité. Y esto es por fe. Y esto es mi garantía. Si Cristo pagó, yo pagué. Si Él murió, yo morí. Si Él resucitó, yo también resucité. Es porque estamos unidos con Él. Aquí la Reina Valera dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en su resurrección. Esa es la garantía que tenemos nosotros, que si morimos con Él en el bautismo, hace poquito tuvimos bautismo en la iglesia y el bautismo, todos sabemos que no nos salva, pero sí representa algo que ya sucedió en el corazón nuestro y representa algo y lo hacemos por obediencia a nuestro Señor. Es uno de los dos eh, ordenanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es la Santa Cena y el bautismo. ¿Y qué nosotros representamos cuando nos bautizamos? Cuando nos sumergimos en el agua, es que morimos al viejo hombre, el viejo hombre queda muerto, allí en la cruz como Cristo murió, pero resucitó, nosotros también resucitamos para vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo en nosotros. Entonces, todo lo que Cristo hizo por fe, también nosotros lo hicimos. ¿Qué implica esto? En que nosotros debemos de andar en novedad de vida. Debemos vivir esta vida nueva. Lo viejo quedó atrás, todas las cosas son hechas nuevas. Ahí como veíamos en el versículo 4, debemos andar en esta vida nueva. El viejo hombre fue crucificado con Cristo. En el versículo 6 de ahí del capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y ya no somos esclavos del pecado, ya no servimos al pecado. El versículo 6 continúa diciendo, a fin de que no sirvamos al pecado. En la antigüedad los siervos, en esa época, eran los esclavos. Tenían muchos siervos o esclavos que hacían la voluntad de su Señor. En este caso, por eso aquí dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, en esta actitud de esclavitud. No sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros hemos muerto porque Jesucristo murió. Porque Él pagó, es que nosotros hemos sido justificados.
Eso decía los versículos anteriores que leemos. Romanos 6, del 8 al 10, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, está diciendo a nuestros hermanos de la iglesia de Roma, mas vosotros, y también para nosotros hoy en día, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de claro, así de rotundo es Pablo. Pero, en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Porque recuerdan que Jesucristo fue muerto, allí también murió nuestro viejo hombre. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, a causa de la obediencia a nuestro Señor. ¿Recuerdan que Abraham obedeció y le fue contado por justicia? De esa misma manera nosotros cuando hablamos de justicia, es nuestra actitud de obediencia a nuestro Señor. Entonces, estamos llamados a vivir esta nueva vida en Cristo, porque el viejo hombre, como veíamos, fue crucificado y muerto con Cristo en la cruz. Así también debemos reflejar ahora con nuestra vida la nueva vida en Cristo, porque una persona que ahora tiene a Cristo en su corazón no puede seguir viviendo igual que como era antes de tener a Cristo en su corazón. Dios es todo poder, todo lo puede. Él anhela y él tiene el deseo de cambiar las vidas. Y él lo hace. Y él en sus hijos, él cambia su vida y lo hace todo nuevo. Debemos entonces vivir esta nueva vida en Cristo, porque el viejo hombre fue crucificado y muerto con Cristo en la cruz. Así que debemos reflejar ahora con nuestra vida la nueva vida en Cristo. Y en primera de Pedro 2:9 dice que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Allí Pedro le está diciendo es que somos, no es que nos comportemos santamente, no es porque no lo seamos, es porque no quisimos. Cuando pecamos, no es porque el pecado se enseñorea de nosotros y nos obliga a pecar. No es de esa manera, porque cuando nosotros hemos sido justificados por el Señor, hemos sido regenerados, convertidos, transformados, eh, el pecado ya no tiene poder en nosotros, porque ya no servimos al pecado, ahora servimos a Cristo. Pero cuando nosotros pecamos siendo hijos de Dios, es porque nosotros no quisimos obedecer a la voluntad de Dios. Recordemos que nosotros no somos libres del pecado. Somos libres del pecado y de su esclavitud. Y prueba de eso, como escribí aquí, algunas veces nosotros nos portamos santamente para la gloria de Dios y otras veces no. Allí radica la libertad que ahora nosotros tenemos, porque ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos libres del pecado, es porque tenemos la libertad de hacer la voluntad de Dios. El que no es creyente no tiene esta libertad. Él es esclavo del pecado y todo lo que hace es pecado. Nosotros tenemos esta libertad. Santiago, mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 14 y 16, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es una buena noticia? Es que abogado tenemos delante del Padre. ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios cuando peca? Se arrepiente. El que no es creyente no se arrepiente, porque ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia
¿Qué es la concupiscencia? Nuestros deseos desordenados, nuestras ambiciones, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué tenemos nosotros? La posibilidad de arrepentirnos. El problema es nuestra doble naturaleza, que en nosotros hay una naturaleza carnal, que es nuestro cuerpo, y la otra es la espiritual, en la que el Señor nos ha regenerado. El creyente debe vivir dando testimonio que refleje la acción del Espíritu Santo en su vida. De no ser así, de no ocurrir así, de un cristiano que no da testimonio de la obra del Espíritu Santo en su vida, uno podría con justa razón dudar de su conversión y por ende de su justificación, porque el Espíritu de Dios lo que busca es dar nueva vida y plenitud de vida. Esta nueva vida en Cristo implica que al momento en que somos justificados por la fe en Cristo, es que comienza nuestra santificación. Una vez que somos justificados, comienza a tiro nuestro proceso de santificación. La restauración de nuestra salud espiritual. Antes de llegar a Cristo, nosotros estábamos espiritualmente destruidos, muertos. Pero ahora que hemos sido justificados, comienza este proceso continuo de santificación, en la cual nuestro espíritu empieza a ser restaurado. Vida eterna tiene todo cristiano al ser justificado, pero vida abundante solo se alcanza por medio de la santificación. Y esto es un proceso. Algo hermoso, maravilloso es alcanzar y gozar de esta vida abundante que Dios nos ofrece. Me acordé de una alabanza. Romanos 6, versículo 11, dice así: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Pablo no nos dice que estamos muertos para el pecado, como si ya el pecado no tuviera nada que ver con nosotros. Lo que sí dice es que nos debemos de considerar muertos al pecado. La palabra original creo que es logizomai, algo así. No lo quise escribir porque más que seguro lo iba a escribir mal. Pero tiene la idea de mantener en la mente, de meditar, de pensar. ¿Qué cosa entonces? Que ya no tiene poder sobre nosotros el pecado. Que el pecado para nosotros está muerto. Para sus efectos, pero sus efectos en nosotros sí son reales. Es por eso que en ocasiones pecamos y en otras no. No sucede así con el no creyente. Él, como les decía adelante, él no tiene la libertad para glorificar a Dios con su vida, con sus acciones. El no creyente es esclavo del pecado, como dice Romanos, si nos saltamos al capítulo 8, es como un spoiler. Romanos 8, versículo 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios. Y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ellos son los esclavos. No tienen la libertad de glorificar al Padre. Nosotros sí somos libres. Somos libres del pecado. El pecado ya no nos esclaviza. Ahora nosotros somos libres para glorificar al Padre o pecar. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva en este proceso de santificación y de alcanzar esa vida. Me acuerdo de la alabanza que Dios ofrece. Por esto es que el Hijo, este es un versículo en Juan 8:36, por esto es que el Hijo hace libre, ese es verdaderamente libre. Libre para hacer la voluntad del Padre, santificarse por su palabra y vivir una vida abundante en Cristo. La justificación, como lo vimos delante, es por medio de Cristo, que remueve la pena del pecado sobre el creyente. La santificación es el obrar del Espíritu Santo, que remueve el poder del pecado sobre nosotros. Y la glorificación, que sucederá más adelante,
es el Padre que removerá la presencia del pecado en nosotros. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados, allí ya no vamos a tener presencia de pecado. Pero aquí, en este lado de la gloria, eh, sí somos eh, eh, propensos a pecar. Por este cuerpo, por este cuerpo de pecado. Mire lo que dice si seguimos avanzando en el versículo 2 al 13. Pablo les dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos. No lo obedezcan al cuerpo en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. La boca, los ojos, los oídos, las manos, los pies. No nos presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. En este mundo, nosotros estábamos muertos, está lleno de muertos, pero ahora nosotros debemos, como dice aquí, presentarnos como vivos entre los muertos y debemos presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos ahora de justicia, como instrumentos de obediencia al Señor, en obediencia al Señor. Cuando nosotros actuamos en obediencia a Dios, nosotros actuamos en justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el versículo 14. Pablo ahora está llevando nuestra atención a nuestro cuerpo, a nuestros miembros, para que no le obedezcamos a sus concupiscencias. Nuestro cuerpo tiene un deseo. Nuestro cuerpo, nuestra carne quiere hacer algo. Sus deseos, como dice aquí, desordenados, su apetito, lo que la carne codicia, eso es lo que él quiere hacer. Quiere tener el control, convirtiéndonos en un instrumento de iniquidad cuando nosotros nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Iniquidad son hechos injustos, hechos malvados. Por esto es que nuestra vida debe ser santificada porque el pecado aún mora en nosotros, en nuestra carne. Por eso es necesaria la santificación, porque si nosotros no tuviéramos pecado en nosotros, no sería necesario la santificación. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando estemos en la gloria con nuestro Señor. Antes, no. Entonces nosotros estamos ahora llamados a presentarnos como siervos de la justicia, siervos que actúan en obediencia al Señor. El versículo 14 terminaba diciendo, no estamos bajo la ley, sino la gracia. Y aquí Pablo se adelanta a las preguntas que se pueden estar haciendo los hermanos que están lejos leyendo la carta y hace esta pregunta. ¿Qué pues? Adelantándose a lo que ellos quizás podrían estar pensando. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo les contesta esta pregunta en ninguna manera, de ningún modo. No, un no rotundo. Que no estemos bajo la ley no quiere decir que la ley no es válida, sino más bien que mi entrada a la presencia de Dios no es por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley, sino es más bien por su gracia a través del sacrificio de Cristo que murió en mi favor y su santidad que fue transferida a mi vida cuando me dio su fe para arrepentimiento y perdón de mis pecados, es que yo he sido justificado y alcanzo esta gracia. Recordemos que cuando Jesús murió, nosotros morimos. Cuando Cristo cumplió la ley, es como que nosotros también como si nosotros hubiésemos cumplido la ley, porque fuimos plantados juntamente con Él. ¿Recuerdan el versículo que leímos anteriormente? Por esto es que nosotros tenemos entrada en la presencia del Señor. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Jesucristo, por su santidad, es que nosotros tenemos entrada por medio de la fe en Él, es que nosotros podemos entrar en la presencia
de nuestro Señor. No porque nosotros seamos perfectos ya, ahora, en este minuto. Versículo del 16 al 20 del capítulo 6 de Romanos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque lo éramos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Recuerden que las doctrinas son las enseñanzas de Jesucristo, aquella forma de enseñanza en la cual nosotros dimos a esta enseñanza. Y en el versículo 18 dice, y libertados del pecado. Vinimos a ser siervos ahora de la justicia. El versículo 19, Pablo les dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, por nuestra debilidad en la carne, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando éramos esclavos del pecado, cuando estábamos en el pecado, viviendo en el pecado, éramos ignorantes. Por eso dice libres. No conocíamos acerca de esa justicia de Dios. Pablo, ¿qué nos está queriendo decir en estos versículos? Es que nos vamos a hacer esclavos sí o sí, o siervos, esclavos o siervos, pero sí o sí, del pecado, si le obedecemos, nos hacemos esclavos del pecado, o nos hacemos esclavos del Señor, o siervos, suena más bonito quizás, pero esclavos al fin que hacemos la voluntad de a quien obedecemos. Del Señor si le obedecemos a Él. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Todas nuestras decisiones, hermanos, todas nuestras decisiones alimentan a la carne o al espíritu. De ahí la importancia de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ocupa nuestra mente, no ocupa nuestro corazón, otra cosa lo va a hacer. Y si no es la palabra de Dios, va a ser algo pecaminoso. Entonces, por eso nosotros debemos de alimentarnos, nutrirnos de la palabra de Dios, para que podamos presentar nuestros cuerpos en obediencia, santificarnos por medio de su palabra, para que renueve nuestro entendimiento y no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo, no pensemos como este mundo, no actuemos como este mundo. Y eso es el proceso de santificación que nos lleva a vivir una vida abundante. No satisfaz, no satisfazgamos, se dice, no sé, los deseos de la carne. No hagamos lo que le gusta a la carne, sino que sometámoslo a los deseos, a la voluntad del Espíritu. Romanos 6:19 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad antes presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, cuando no conocíamos al Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, todo lo que hacíamos era para satisfacer nuestra voluntad, nuestros deseos. ¿Los deseos de quién? De nuestra carne, lo que a nosotros nos gustaba hacer. Y en eso, y eso lo hacíamos siempre. Ahora que hemos sido justificados por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos de presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo, para servir a la justicia, servir en obediencia a Dios. ¿Y por qué muchas veces entonces cuesta tanto erradicar el pecado en nuestra vida? Es por esta debilidad, la
debilidad de la carne es nuestro problema. Entre más alimentamos los deseos de la carne, más influencia tendrá sobre uno. Pablo por esto nos anima a presentar nuestros miembros ahora para la justicia, en obediencia a Dios. A eso nos exhorta, a eso nos anima, a eso nos desafía a presentar nuestra vida completa en obediencia a Dios. Versículos 21 al 23 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿De qué está hablando? Cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, antes de tener a Dios en nuestro corazón. Ahora nosotros nos avergonzamos de las cosas que hacíamos, porque el fin de ellas es muerte. El final de todas aquellas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor, su final era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto. Mire cuál es el fruto. La santificación como fin y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Somos siervos de nuestro Señor, esclavos de nuestro Señor, o también amigos ahora de nuestro Señor. Pero ¿qué hacemos? Hacemos su voluntad y vivimos en justicia de esa manera. ¿Qué beneficio trae vivir como siervos de la justicia para Dios? Hermano, la santificación. La santificación es un proceso continuo que Dios hace en la vida de sus hijos por medio de su Santo Espíritu. Trae, yo creo que todos lo conocemos, amor, amor por a Dios y amor a mi prójimo. Amor hasta a los enemigos. Lo hace solo posible su Santo Espíritu. Trae gozo en nuestra vida, aun cuando hay problemas y dificultades. Pone paz. Cuando vemos que no hay salida, el Señor pone paz. Paciencia. Cuando una vez y otra vez vemos que las cosas quizás no suceden como nosotros quisiéramos, el Espíritu Santo, por medio de su santificación, nos da paciencia. Benignidad. Actuamos siendo bondadosos. Cuando suceden cosas, eh, actuamos de forma, eh, podríamos decir, solidaria, actuamos bien, por decir. Eso lo hace cuando somos santificados en este proceso cada día más. Bondad, somos generosos, somos desprendidos. Si hay que suplir una necesidad, lo hacemos. En fe, nos mantenemos fieles, confiados, aun cuando no vemos los resultados, vivimos por fe. Mansedumbre, cuando quizás no, nos levantan la voz, nos contestan mal, nosotros nos mantenemos calmados. Y templanza, en que no somos, como se dice, chispita, no nos andamos reaccionando ni contestando mal, sino que mantenemos nuestro carácter eh, reposadamente. Y estas cosas, significa la vida abundante que el Señor ofrece. Jesucristo vino para traer vida y vida en abundancia. A esto se refiere. A este tipo de vida en la que el Señor se refiere. No a los autos, no a las propiedades, no a la riqueza, no a los viajes. Eso no es vida, eh, no es esta vida que el Señor es la que ofrece, esta abundancia de vida, sino es el gozo, es la paz, es la paciencia, en los problemas, mansedumbre, templanza. Esa es la vida abundante que Él ofrece. Y es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. Y el fin de esta vida es la vida eterna. Este es el regalo que Dios nos da para todos aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vida eterna. El final de la otra persona es muerte y estar lejos de Dios. El Señor ofrece estar en su presencia y gozar de esta vida eterna y de todo el fruto de su Santo Espíritu. ¿Qué aplicaciones tiene esto para nuestra vida? En el capítulo 6, hermano, es que debemos vivir
como alguien que ha muerto al pecado. Es como si el pecado murió, como si no existiera. Debemos vivir puestos nuestros ojos en Cristo. Recordar, vivir santamente, porque Dios es santo. Debemos morir a la carne y vivir al espíritu. Sed santo porque Dios es santo, dice su palabra. Debemos también vivir en obediencia para la gloria de Dios. Cuando nosotros actuamos en obediencia, vivimos en justicia. Y esto debe ser continuo, diariamente. Hermanos, debemos de alimentar nuestro espíritu con su palabra, con la oración, en la meditación, compartiendo entre hermanos. Debemos alimentar el espíritu y no la carne, no darle lugar a la carne, no darle lugar a que los deseos de la carne sometan nuestra voluntad a la voluntad de nuestro espíritu, sino, como se dice, vencer con el bien el mal. A eso es lo que el Señor nos llama en nuestro día a día. Conclusión. Pablo nos enseña en este capítulo 6 que la gracia de Dios no nos da permiso para pecar, sino que todo lo contrario, nos capacita para vivir en santidad, presentando nuestros cuerpos en obediencia a Dios. La verdadera libertad no está en el pecado, sino en servir a Dios y buscar su santidad. Y algunas preguntas para reflexionar, para que meditemos en ellas. ¿Cómo afecta a tu vida saber que el pecado ya no tiene poder sobre ti para la condenación y que tu vida eterna? ¿Cómo afecta a nuestra vida saber que ya no hay condenación para nosotros y que resucitamos con Cristo para vida eterna por fe? ¿En qué área necesitas rendir más tu vida a la obediencia de Dios? ¿Y cómo puedes explicar a otros que la gracia de Dios no es una excusa para pecar, sino un llamado a la santidad? Tus promesas son una realidad, y por tu gracia tengo libertad. Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria.